Hola, buenas tardes. Nosotras somos Iván y Ángel, Nancy Castillo, Angélica Gallardo, Sofía Maluenda y yo, Javiera Veragua. En esta presentación hablaremos sobre el análisis de riesgos en plantas faenadoras y algunos casos relacionados con la realidad chilena. ¿Por qué son importantes las plantas faenadoras? Las plantas faenadoras son una etapa fundamental dentro de la cadena alimentaria, ya que es el lugar donde se obtienen los productos cárnicos que posteriormente llegarán al consumidor. Sin embargo, durante el proceso pueden presentarse distintos riesgos que comprometen la inocuidad de la carne, como contaminación por microorganismos, sustancias químicas o cuerpos extraños. Por esta razón es indispensable que existan controles sanitarios permanentes y una adecuada inspección veterinaria para garantizar alimentos seguros. Bueno, ¿y qué ocurre en una planta faenadora? Bueno, lo primero que ocurre es la recepción de animales. Todo comienza con esto y aquí es donde se verifica la documentación de los animales y el estado general de salud. Es algo más visual que médico. Luego, que aquí sí es lo médico, se realiza una inspección ante mortem en la que el médico veterinario va a evaluar a los animales antes de la faena para poder detectar alguna posible enfermedad o alguna alteración, algún hongo, cualquiera de esas cosas. Bueno, ya pasada la inspección ante mortem, se procede a la faena propiamente tal, en donde está el sacrificio y el desangrado del animal. Luego de esto ocurre la evisceración, que es una de las etapas más críticas, ya que cualquier ruptura del tracto gastrointestinal podría contaminar el animal. De hecho, generalmente esta etapa es la más crítica de todo el proceso. Bueno, a continuación se realiza la inspección post-mortem, en donde se revisan los órganos, los tejidos y los canales para determinar si la carne es apta o no para el consumo humano. Y finalmente los canales pasan al proceso de enfriamiento y almacenamiento, en donde se mantiene la cadena de frío para evitar el crecimiento de cualquier microorganismo. Bueno, y como podemos ver, cada etapa tiene controles específicos y todos son súper importantes para garantizar la inocuidad de los alimentos. Luego tenemos la inspección veterinaria. Como dije anteriormente, está la inspección ante-mortem y la inspección post-mortem. Primero se realiza la inspección ante-mortem, claramente como dicen las palabras, que esta ocurre antes de la faena, y en esta etapa se evalúa el estado sanitario y el bienestar de los animales para poder detectar algún posible signo de enfermedad. Posteriormente se realiza la inspección post-mortem, donde se examinan los órganos, los tejidos y los canales para identificar lesiones o alteraciones que puedan afectar la calidad o la seguridad de la carne. Bueno, y con esta evaluación se determina si el producto es apto o no para el consumo humano. Las clasificaciones de peligro. Dentro de una planta faenadora existen diversos peligros que pueden afectar la inocuidad de los alimentos y la salud pública de los consumidores. Esto es un peligro que se clasifican en tres grandes grupos: biológico, químico y físico. Empezando por los grupos biológicos, este es un peligro que corresponde a microorganismos patógenos como las bacterias, virus o parásitos. Entre los más conocidos se encuentran el Escherichia coli, Salmonella y Listeria, los cuales pueden contaminar la carne durante el proceso de faena y provocar enfermedades a las personas. Los peligros químicos están relacionados con sustancias que pueden quedar presentes en los alimentos de manera accidental. Algunos ejemplos son residuos de medicamentos veterinarios utilizados por accidente en los animales, desinfectantes de los empleados de la limpieza de las instalaciones o contaminantes ambientales que pueden llegar a cadenas productivas. Por otra parte, los peligros físicos corresponden a materia extraña que no debería estar presente en el producto final, como fragmentos de hueso, metal, vidrio o plástico. Estos pueden ingresar durante el procesamiento debido a fallas del equipo o errores de operación. La que corresponde aquí para identificar de estos peligros permite así establecer medidas de control eficaces y que garanticen que la carne
llegue al consumidor en condiciones seguras. Riesgos biológicos. Los riesgos biológicos son considerados uno de los principales desafíos para las industrias cárnicas debido a su impacto directo hacia la salud pública. Estos riesgos están asociados a la presencia de microorganismos patógenos que pueden contaminar la carne durante diferentes etapas del proceso, desde la recepción de los animales hasta el almacenamiento y distribución del producto. La contaminación puede producirse por una higiene deficiente, una incorrecta manipulación de los canales, la contaminación cruzada entre productos o por fallas de procedimientos de limpieza y desinfectación. Cuando una persona consume estos alimentos contaminados puede desarrollar enfermedades transmitidas por el alimento, conocidas como el ETA, cuyos síntomas pueden variar desde trastornos gastrointestinales leves hasta un cuadro grave que requiere hospitalización. Por esta razón, las plantas faenadoras aplican estrictas medidas de bioseguridad, higiene personal, control sanitario y monitoreo microbiológico, para así reducir el máximo estos riesgos y proteger la salud de los consumidores. Los riesgos biológicos, como podemos ver aquí, comenzando, los riesgos biológicos son considerados uno de los principales desafíos para la industria cárnica debido a su impacto directo en la salud pública. Estos riesgos están asociados a la presencia de microorganismos patógenos que pueden contaminar la carne durante diferentes etapas y del proceso, desde la recepción de los animales hasta el almacenamiento y distribución del producto. La contaminación puede producirse igual por una higiene deficiente, una incorrecta manipulación de los canales, contaminación cruzada entre productos o por falla de los procedimientos de limpieza y desinfectación. Cuando una persona consume alimentos contaminados puede desarrollar enfermedades transmitidas por el alimento, conocidos como ETA, cuyos síntomas pueden variar desde trastornos gastrointestinales leves hasta cuadros graves que requieren hospitalización. Por esta razón, las plantas faenadoras aplican estrictamente las medidas de bioseguridad, higiene personal, control sanitario y el monitoreo microbiológico para reducir el máximo de estos riesgos y proteger la salud de los consumidores. Bueno, por otro lado tenemos los riesgos químicos. Los riesgos químicos van a corresponder a sustancias que pueden permanecer en la carne y afectar a la salud de quienes los consumen. Entre los ejemplos más comunes encontramos los residuos de medicamentos de uso veterinario, como lo pueden ser los antiinflamatorios, los antibióticos y los antiparasitarios utilizados en la producción animal. Por otro lado, pueden existir contaminación por productos de limpieza y desinfección que son utilizados en la planta faenadora, como lo son el cloro, los amonios cuaternarios y los detergentes alcalinos industriales. Esto van a tener diversas reacciones en la salud pública. También, un ejemplo muy frecuente es que cuando un animal es enviado a faena, no se respeta el periodo de retiro del medicamento. Esto va a permitir que queden residuos de dicho medicamento en la carne. Como pueden ver acá arriba, tenemos los riesgos físicos. Estos riesgos físicos van a estar asociados a la presencia accidental de objetos extraños dentro del alimento. Esto puede ser desde fragmentos de huesos a partes metálicas de equipo, trozos de plásticos e incluso fragmentos de vidrio provenientes de luminarias rotas. Todo esto son desde ejemplos reales. Y esto, aunque parezcan menos importantes que los riesgos biológicos, pueden provocar diversas lesiones en los consumidores, como lo son lesiones en la boca y en el tracto digestivo. Esto va a generar un rechazo de parte de los consumidores y una disminución en la calidad del producto. Por esto es fundamental mantener a los equipos en buen estado y realizar controles constantes durante el procesamiento.
Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los puntos críticos de control. El primer punto crítico que vamos a tocar va a corresponder a la recepción de los animales. En esta etapa se va a verificar y controlar la condición sanitaria general de ellos, la documentación correspondiente, ya sean guías o certificados, y en las condiciones que fueron transportados respetando y siguiendo el bienestar animal. Los principales riesgos son la llegada de animales enfermos, animales en situaciones de estrés o maltrato, o animales en contaminación por suciedad, por barro o por heces. Para evitar estos problemas se van a realizar inspecciones o medidas de control que van desde la inspección visual a la cuarentena o aislamiento correspondiente si hay casos de animales enfermos, y se puede rechazar animales que no cumplan con los requisitos establecidos. El siguiente punto crítico de control es la inspección ante muerte, que se realiza antes de que los animales ingresen a faena. En esta etapa se evalúa el estado sanitario y el bienestar de los animales. Además, que se observan posibles signos clínicos de enfermedad, su comportamiento y su condición fisiológica general. Esto es importante porque uno de los principales riesgos es que algún animal presente una enfermedad transmisible o sea portador de agentes infecciosos que puedan afectar la inocuidad del producto final. Para prevenir estos problemas, se realiza una inspección clínica individual o también una observación general del lote. Si se detecta que un animal no es apto para la faena, puede ser retenido o para una evaluación más detallada o rechazado, evitando así que presente un riesgo para la salud pública. El tercer punto crítico de control corresponde a la evisceración, que es la etapa donde se retiran las vísceras del animal. Durante este proceso se controla principalmente que la extracción se realice correctamente sin dañar el tracto gastrointestinal. También se supervisa la higiene de los equipos utilizados y del personal que participa en esta etapa. ¿Por qué es tan importante? Porque uno de los principales riesgos es la ruptura accidental de los intestinos. Si esto ocurre, el contenido gastrointestinal puede entrar en contacto con el canal y contamina con microorganismos como la Escherichia coli o la Salmonella. Además, existe el riesgo de contaminación cruzada hacia otros canales o superficies. Para evitar estos problemas, se aplican procedimientos adecuados de evisceración, se capacita constantemente al personal y se realiza una inspección y monitoreo continuo durante todo este proceso. Por eso, esta etapa es considerada una de las más críticas dentro de la planta faenadora, ya que un error puede comprometer directamente la inocuidad de la carne. Bueno, luego tenemos el último punto crítico de control, que sería la refrigeración, almacenamiento y transporte. Bueno, ¿qué se controla acá? Aquí se controla la temperatura de enfriamiento de los canales, el tiempo de permanencia, las condiciones de almacenamiento y cadena de frío, y los peligros potenciales podrían ser la proliferación de microorganismos, el crecimiento de bacterias por fallas de temperatura y la contaminación cruzada. Las medidas de control son el enfriamiento rápido y adecuado, que siempre se mantengan entre 0 a 4 grados Celsius, el monitoreo y registro de temperatura y la mantención de cadena de frío. Y bueno, para complementar lo explicado en esta presentación, vamos a reproducir un video de una entrevista realizada en una planta faenadora. Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en una planta faenadora bovina ubicada en la zona de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, la cual se encuentra bajo fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero. En este lugar se investigaba un posible caso de contaminación por Escherichia coli, luego de detectarse fallas en el proceso de evisceración y una alerta sanitaria asociada a casos de enfermedades en personas. Para conocer más detalles, hablaremos con la veterinaria oficial a cargo de la inspección sanitaria. ¿Cuál es su función dentro de la planta faenadora?
Bueno, mi rol es supervisar la inocuidad del proceso de la faena, verificando el cumplimiento de las normativas sanitarias y así asegurando que la carne sea apta para el consumo humano. ¿Cómo se detectó la situación de riesgo? Durante una inspección rutinaria se observaron fallas en la visceración y así con la ruptura del intestino y riesgo de contaminación cruzada hacia la canal. ¿Se realizaron estudios para confirmar la presencia de Escherichia coli? ¿Qué se encontró? Sí, se tomaron muestras de la carne, la superficie del trabajo y hisopados de canales y los análisis del laboratorio confirmaron la presencia del E. coli productora de la toxina Chiga. En algunas muestras de carne molida del mismo lote investigados también aparecieron y esto indica una contaminación durante el proceso de la faena que probablemente fue asociado a un contacto a contenido intestinal. ¿Qué peligro presenta esta situación? Es un riesgo biológico importante ya que estas bacterias pueden causar enfermedades graves como diarreas hemorrágicas e incluso complicaciones renales en humanos. ¿Qué acciones se tomaron inmediatamente? Se detuvo parcialmente el proceso y se reforzaron las medidas de limpieza y desinfectación y se activaron los protocolos de vigilancia sanitaria. ¿Hubo coordinación con otras instituciones? Sí, se le informó al ministro de Salud para el seguimiento de los casos en personas y así la trazabilidad del producto. ¿Qué medidas se implementaron después? Se reforzó la capacidad del personal, se revisó el sistema y se aumentaron los controles de la etapa de la evisceración. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, como normativa chilena y rol veterinario, en Chile las plantas faenadoras operan bajo un marco normativo que tiene como objetivo principal de proteger la salud pública y así asegurar la inocuidad de los alimentos de origen animal. Una de las normativas más importantes del reglamento sanitario de los alimentos establece en el Decreto Supremo número 977 del Ministerio de Salud, el cual regula que las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos que producen, así se puedan procesar y comercializar alimentos. Además, el Servicio Agrícola y Ganadero, conocido como SAG, desempeña un rol fundamental en fiscalizaciones de las plantas faenadoras, así porque verifica el aspecto relacionados con la sanidad animal en el bienestar animal y el cumplimiento de los requisitos establecidos por legislación vigente. Estas normativas exigen condiciones adecuadas de infraestructura programadas de la limpieza y desinfectación, control de plagas, inspección veterinaria permanente y sistema asegurando así la calidad. Igual este cumplimiento está regularizado, no solo es obligatorio, sino que también permite prevenir los riesgos sanitarios y así fortalece la confianza de los consumidores y garantiza que los productos cárnicos sean seguros para su consumo. Para complementar este análisis, revisamos un artículo científico publicado en la revista Scientific Report en 2021. El estudio evaluó la presencia de Escherichia coli multiresistente en trabajadores de mataderos y buscó identificar factores de riesgos asociados a la exposición laboral. Los investigadores analizaron muestras fecales de trabajadores y evaluaron aspectos como el contacto con animales, tejidos, fluidos biológicos y condiciones de higiene. Los resultados mostraron que algunos trabajadores podrían portar bacterias resistentes a múltiples antibióticos sin presentar síntomas. Además, se observó que el contacto directo con animales y sus vísceras, junto con medidas de seguridad insuficientes, aumentaba el riesgo de exposición. Este estudio demuestra que los riesgos biológicos no solo afectan la inocuidad de los alimentos, sino también la salud de quienes trabajan dentro de las plantas faenadoras. Como conclusión, podemos decir que las plantas faenadoras representan un punto clave dentro de la cadena de producción de alimentos y que durante el proceso pueden aparecer riesgos biológicos, químicos y físicos. Por esta razón, es fundamental contar con controles sanitarios, inspecciones veterinarias y el cumplimiento de la normativa vigente.
Como futuras médicas veterinarias, este tema nos permite comprender la importancia de nuestro rol en la vigilancia sanitaria y en la prevención de riesgos que puedan afectar a la población. Nuestra labor no solo está orientada al bienestar animal, sino también en la protección de la salud pública mediante la producción de alimentos inocuos y seguros.